Hola, este es un experimento para el club de Kepler Cosmic Club. Mi experimento se basa en una simulación de un agujero negro según las fórmulas de Kip Thorne. Para entender primero qué es un agujero negro, pues creo que muchos hemos ya visto o tener una noción de lo que es un agujero negro, y prácticamente es una estrella que se colapsa en sí misma o hace una implosión, podríamos decir, y genera una gran, bueno, toda la masa se colapsa sobre ella misma, y esto genera mucha gravedad, y esta gravedad no deja escapar ni la luz. Entonces por eso se conoce como agujero negro, porque realmente no nada escapa de él, y tampoco sabemos qué es lo que hay más allá. Únicamente se especulan cosas, y también se hacen cálculos matemáticos, como los cálculos que hizo Stephen Hawking con respecto a la radiación Hawking, y los cálculos que hace Kip Thorne, que muchos los conocen más que todo por la película de Christopher Nolan de Interestelar, que Kip Thorne fue el matemático que dirigió, podríamos decir, la parte científica de la película Interestelar. Bueno, para este experimento voy a usar lo que es Node.js y React. Node.js en su versión 18 o mayor, VS Code para editar el código, y procedemos con la instalación de Node.js. Y luego a mí, por facilidad, me gusta usar Bit. Entonces nos dirigimos a la página oficial de Bit y ejecutamos el comando npm create bit latest. Esto lo que va a hacer es ponernos una plantilla por defecto que nosotros elijamos. En mi caso yo elegí React. Luego de hacer eso, tenemos un archivo TypeScript en donde le decimos qué tipo, o bueno, yo enumeré muchas configuraciones en donde le digo qué tipo de configuración es. Por ejemplo, Sagitario a estrella, M87, la masa del agujero, la velocidad de rotación, etcétera. Bueno, y la interfaz son interfaces en TypeScript para crear una lista de configuraciones y así tener claras los atributos que va a llevar esa lista. Por aquí los que le comentaba, definí un listado de Sagitario de estrella, M87, un agujero negro estelar, por ejemplo, la masa de los mismos, la cantidad de estrellas en el fondo cósmico. Y para esto creé un componente llamado agujero negro. Este componente hereda la configuración, y basándonos en las ecuaciones de Kip Thorne, bueno, ahí tengo en los comentarios el listado de las ecuaciones que se implementaron. Tengo el radio de Schwarzschild, perdón por la pronunciación, pero no me cuesta. Tengo la ecuación también del lente gravitacional, la temperatura del disco, la velocidad orbital kepleriana, el factor de redshift y la métrica de Kerr. Y también creo que no lo había mencionado, pero estoy usando la librería de 3GS. Esta librería es una API que nos permite dibujar en una etiqueta Canva de HTML con más facilidad, podríamos decirlo. O sea, nos provee una API con la que dibujar geometrías complejas es mucho más sencillo a tener que estar tecleando el código
manualmente. Esta librería nos ahorra ese trabajo. Y adicional a eso, esta librería soporta shaders. Para empezar, el 3JS nos dibuja la geometría y los shaders es para decirle cómo va a verse esa geometría, cómo va a dibujar los colores, cómo se va a comportar en tiempo de ejecución. Yo no soy muy experto en los shaders, entonces tomé varios ejemplos de proyectos que ya había hecho anteriormente, como el Kepler Cosmic Club blog. Pueden pasarse, tal vez si le echan un ojo sería bueno. Bueno, y volviendo a esto, tengo las ecuaciones físicas implementadas, que sería el radio de Schwarzschild. Es una ecuación que, bueno, al menos en mi caso no sé mucho cómo describirla. También está la de lente gravitacional, que esto implica lo que es la masa, afecta lo que es la masa, la temperatura del disco. También esta temperatura se refiere al disco de acreción, que es el plasma que se acumula alrededor de un agujero negro. Tenemos la velocidad orbital kepleriana, que le dice al agujero negro que tanto puede girar, y tenemos el factor de redshift. Este factor de redshift es como lo que conocemos nosotros, bueno, o el efecto que da una ambulancia cuando se está acercando y cuando se está alejando. Y por último tenemos la métrica de Kerr simplificada. Más adelante, pues esta es una ecuación muy grande, la más compleja. Bueno, y continuando con esto, se junta todo en un archivo llamado app.tsx, que es donde se importa el React, los estilos, el componente del agujero negro y los controles de las configuraciones que hice por ahí. Y este es el resultado. No es tan bueno porque, si se dan cuenta, todavía hay unas esquinas por ahí. ¿Y cómo es que se controla esto? Pues ahorita vamos a ver, vamos a ir un poco al código. Y ya por acá les digo cómo es. Voy a abrir mi proyecto del Visual Studio Code. Y por acá tengo el proyecto como tal. Tengo mis shaders. Como les decía, estos shaders pues los copié de un proyecto anterior que tenía, y nada más lo ajusté al experimento. Bueno, continuando, ¿cómo es que se dibuja ese agujero negro? La técnica se basa en un trazado de rayos, o el ray tracing. Esta es la fórmula de la geodésica que les hablaba, que en el componente sería la métrica de Kerr, pero basada en la técnica de trazado de rayos. Lo que hace es disparar muchos rayos hacia como les explicaría, hacia la singularidad. Entonces, todas esas líneas que miran ahí dibujadas, estas de acá, las azules o las anaranjadas o las grises, es como la luz se tuerce alrededor del agujero negro. Y por si no sabían, sí, la luz se ve afectada por la masa de un agujero negro o la atracción gravitacional de ese agujero negro. Entonces tengo las líneas grises, digamos que son las que se desvían y solo son torcidas por el agujero negro y no entran al agujero negro. El disco de acreción o las líneas azules es lo que se está quedando atrapado en el agujero negro, y las naranjas son las que van directo al agujero negro, pero algunas logran escapar. Es luz
que podemos ver aquí en esta presentación, que si se dan cuenta parece un círculo, pero es la luz que se está doblando, o sea, estamos viendo la parte de atrás del agujero negro. Entonces está el disco de acreción, que sería esto de acá, y está también la luz que vemos atrás de la singularidad. Ese efecto les voy a dibujar más adelante cómo es que se logra, pero físicamente, o podríamos decirlo en la buena teoría o con la teoría de Kip Thorne, está sucediendo esto, ¿ve? Y pues acá les dejo algunas referencias de donde obtuve la información. Por ejemplo, está un PDF de agujeros negros y viajes en el tiempo de Thor Hawking. También está la película de Interestelar, la Magnetic Care para agujeros negros rotativos y el modelo del disco de creación de Sakura Sonjai. Y como yo no soy un experto en shaders ni en trazado de rayos, que manejar todo este tema de gráficos por computadora me es un poco complejo, entonces tomé también muchas referencias de este código, que está disponible en GitHub, es de código abierto y todos lo pueden ver. Bueno, si quieren ver una demostración, vámonos a dicha demostración. Yo preparé un link en donde ustedes pueden entrar y ahorita está oscuro. Si se dan cuenta, hay luz deformándose. Y estas son las configuraciones que les decía. Tengo mi interfaz gráfica y tengo una configuración por defecto. Vamos a actualizar la página porque yo exactamente no sé por qué me pasa eso. Como les decía, no soy experto en gráficos por computadora, pero más o menos la manejo. Entonces, por alguna razón logré una animación en donde el disco de creación se consume poco a poco. No sé cómo lo logré. Pero refresco la página web y aquí está el resultado. Si se dan cuenta, ahí está el lente gravitacional. Si me voy a la parte de abajo, también lo puedo alejar dando con el scroll. Y así es como se ve mi experimento. Aquí está, entre cada vez este disco de creación es el plasma que se acumula alrededor de un agujero negro, y el lente gravitacional podríamos llamarlo como que es lo que se deforma, o la luz que atraviesa el agujero negro. Bueno, no lo atraviesa, sino que logra escapar. Y si se dan cuenta, ahí está el arco que les decía, que esta parte de acá estamos viendo el agujero negro. Todo este arco que está encimita y por debajo también lo estamos viendo. Y eso es por lo mismo, es luz que va directo hacia el agujero negro, y ahorita les dibujo cómo es. Pongamos este escenario. Tenemos nuestro agujero negro. Entonces yo le arrojo, bueno, podemos ponerlo de esta forma. Tenemos una cámara acá. Nosotros en nuestro punto de visión estamos acá, en esta figura. Entonces el disco de acreción es prácticamente esto. Es como decir un Saturno. Este es el disco de creación. Entonces la luz que viaja de todas partes, incluso de las estrellas que están atrás del agujero negro, nos llegan
porque, por ejemplo, viene la luz, podemos ponerlo por acá. Entonces digamos que el agujero negro o la luz tiene la suficiente fuerza para, bueno, fuerza sería llamar, es feo, llamémoslo, que la luz que le llega por la parte de atrás es suficientemente rápida o está en el punto exacto para que logre escapar del agujero negro. Entonces el agujero negro da una vuelta, perdón, la luz da una vuelta por el agujero negro, sigue dando la vuelta, da la vuelta, como la luz la está doblando, entonces de alguna manera logra escapar y esa luz es la que nos llega a nosotros. Lo mismo sucede con el disco de acreción. La parte de atrás la logramos ver del disco de acreción porque es luz o bueno, todo el plasma que se refleja está dando la vuelta, logra rodear el agujero negro e ir directamente hacia nosotros. Por eso es que miramos ese efecto. Es lo que les decía, miren, ya el disco de acreción, todo el plasma se está atenuando y poco a poco desaparece. Pero bueno, ya regresando a la explicación o a la simulación, yo por acá puse varias configuraciones, pero ustedes pueden venir por acá, cambiarle la masa. Si le cambian la masa, pues ya crece un poco más todo el agujero negro. Está la velocidad de rotación del agujero negro y afecta el disco de acreción también. Y por aquí están las fórmulas que les mencionaba. Les puse una pequeña explicación de radio Schwarzschild. Según Einstein, determina el tamaño del horizonte de eventos, donde el escape es imposible. El horizonte de eventos o el horizonte de sucesos es donde ya no hay vuelta atrás. Una vez se cruza ese horizonte, ya es imposible escapar del agujero negro. Aquí está la velocidad de rotación, que es la velocidad orbital kepleriana del disco de acreción, basada en la tercera ley de Kepler para órbitas circulares. La temperatura del disco, esta es interesante porque le voy a bajar a la masa del agujero negro, porque cada vez que modifico aquí lo logro resetear. Entonces la temperatura del disco de acreción, por acá tenemos la fórmula, que es la distribución según la fórmula de Shakura. Entonces, si se dan cuenta, si aumento la temperatura, también el disco de acreción cambia de color, o todo el plasma que gira a su alrededor. Si le disminuye, llega al punto en que desaparece, y así. El ente gravitacional, con esto podemos jugar. Todavía tengo errores en el código, como les digo, no soy experto en shaders o gráficos por computadora, pero creo que al final logré un efecto más o menos decente. Y esto era lo que les mencionaba, el redshift. El redshift es se les voy a poner por acá, esto no, aquí está, es esto. Ay, lo cambié, aquí está, es esto de por acá. Tenemos el ejemplo el típico ejemplo de que la ambulancia, nosotros estamos en el punto B, la oímos llegar, pero si la ambulancia comienza a avanzar hacia nosotros, pues vamos a tener una onda. Como si ustedes saben, la luz al final es una onda. Entonces esa onda tiene un corrimiento
hacia el azul, podríamos llamarlo, y la persona que está parada en el punto A, el corrimiento lo mira hacia rojo, o sea, se aleja, y nosotros podemos observar que se acerca. Ese parámetro es con este redshift gravitacional, así lo podemos mover. Voy a aumentar la temperatura del disco para tener mejor color. Y la velocidad es la tasa de caída de la materia hacia el agujero. Voy a quitar el redshift un poco para que podamos apreciarlo mejor. Y esto más que todo afecta la velocidad también de la masa que cae dentro de lo que puede tragar el agujero negro, podríamos llamarlo. Y en eso se basa mi experimento. Y por acá hay otros parámetros que pueden mover. La cantidad de estrellas que pueden ver en el fondo. Si se dan cuenta, hay estrellas por ahí. El efecto de la viñeta, que es el oscurecimiento de los bordes, ¿va? Y la turbulencia del disco. Esta turbulencia, en esta sí no soy muy experto, pero si se dan cuenta, este sí es un valor que no mucho comprendí para qué, solo lo implementé, pero si no puedo explicarlo. Y por acá dejé las referencias científicas también. Si le doy clic, pues por ejemplo me voy al repositorio en donde extraje algunos parámetros. En el desplegable tenemos Sagitario A estrella, que se vería aproximadamente así. M87, que es un agujero negro supermasivo, se vería aproximadamente así. Y si se dan cuenta, el redshift también está movido y la temperatura del disco es aproximadamente de 15.000 Kelvin. Un agujero negro estelar. También tenemos pues los intermedios. Y por acá tengo un evento de fusión. Este es un evento de fusión simulado. Cambia rápido de color porque pues la velocidad de acreción pues es la que le indica cuánto tiempo va a estar ahí, y es lo que les mencionaba. Llega un punto en que se apaga totalmente. ¿Y en qué me basé? Pues intenté basarme en las fórmulas de Kiptor. No sé si al final logré lo que... No estoy muy seguro si en verdad así debería verse, pero traté de implementar las fórmulas lo más cercano posible, tratando de no opacar podríamos decir, lo artístico de lo que se pueden lograr con gráficos por computadora. Y bueno, eso es... Solo permítanme que... Por alguna razón estoy viendo la versión antigua. No sé por qué. Pero esta era una versión antigua que publiqué en... Bueno, a lo mejor el navegador hizo algo raro por ahí. Y pues ya, el link se los dejo por acá, Kepler Kipis. Y aquí está lo que les mencionaba de la estrella. Pues una estrella implosiona, toda la masa colapsa dentro de sí misma y surge un agujero negro. Lo del redshift, que es prácticamente el efecto Doppler, y el trazado de rayos, pero aquí lo que nos dicen como una partícula puede entrar o rotar dentro del agujero negro, o sea, llega, ese sería el disco de creación, estas flechas de por acá, el disco de creación, y llega a un punto en que traspasa el horizonte de sucesos y ya no hay vuelta atrás.
se vería aproximadamente así en el hiperespacio. Pues es una masa muy extrema y pues ya no hay salida. Espero que el experimento les haya gustado y pues hay un lema que más de alguno lo ha de haber escuchar. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Yo soy miembro de Kepler Cosmic Club y son bienvenidos a participar también en este tipo de experimentos.